Lo siguiente que tenía intención de hacer es añadirle un Subdivision Surface. Porque me interesa, aparte de que me ayuda a verificar si hay algún fallo, como probablemente lo haya aquí, que hay algo que no está en... Aquí hay algo que no, que no. Eh, eh, vale. Me ha costado verlo, pero estaba esa cara que no debía estar ahí. Eh, Mesh se me trae. Vale, no era lo que quería hacer. Mesh se me trae. ¿Vale? De esta manera ya me corrige una parte y otra. Y si le activo el Subdivision Surface, ¿vale? Ahora se ha de ver medianamente bien. ¿Qué pasa con el Subdivision Surface? Nos va a añadir pues, más subdivisiones, más geometría, para que quede todo más suavizado. ¿Qué me interesa ahora mismo? Marcarle los crease, ¿vale? Los crease vendrán a ser los edges, los hard edges, donde quiero que se pronuncie más la forma. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque de esta manera, como ya lo he trabajado muy low poly, puedo hacer que mi objeto tenga algo más de geometría, manteniendo la forma y que quede, pues eso, más high poly, más detallado. Luego ya podríamos pasar, si nos interesa, a hacer una versión de escultura para acabarle de dar detalles o cositas. Eres el que estoy seleccionando ahora. Vale. Toda la parte exterior. Control M. Y gris. Edge gris. ¿Vale? Cuanto más lo marque, vemos, ¿no?, que más refuerza la forma. Lo mismo tendré que hacer con la selección interior del objeto, sobre todo aquí con estos, que son la forma esta que he generado ahora. Control E, Edge gris, para que lo refuerce más. Y luego la parte interior del escudo. Desactivan esto para acabar de seleccionar bien. Es mucho más cómodo seleccionar bien de lo que estoy seleccionando. Creo que sí. Prácticamente lo he seleccionado todo. Control E, Edge gris. ¿Vale? Y así poco a poco vemos cómo la forma se va ajustando. Todos los edges que necesite reforzar, los tendré que reforzar. La alternativa que yo suelo hacer es añadir geometría, porque luego al subdividir directamente ya se irá viendo cómo está quedando. Pero bueno, son formas de hacerlo. Seleccionar todo esto. Ahora deselecciono los que no me interesan que tengan. Voy a volver a centrarme solo en uno de los lados porque si no, no voy a acabar en la vida.
Control E, edge gris. Edge gris. En la parte interior ya vemos que pues eso queda un poco más suavizado y va quedando algo mejor. Luego, toda esta parte de aquí, control E, edge gris. Pero nos interesa que tenga la forma. Lo mismo nos va a pasar con la parte superior. Control E, edge gris. Y con la parte inferior igual. Control E, edge gris. Vale. Mesh si me traes. Para que de esta manera se vea tanto a derecha como a izquierda igual. Y no lo había acabado de dar. Bueno, más o menos. Luego, todo lo que son bordes, lo mismo. Es lo que nos ayuda a que el Subdivision Surface, sin tener que añadirle muchas subdivisiones, se acaba de ajustar. Entonces, ahora lo aplicaríamos. Y aquí nos tocaría revisar. Ahora, control E podría limpiar los creases. Supongo que si le pongo 0. Vale. Ahora mi geometría tiene W medio vertices by distance. Se me hubiera hecho alguna cosa rara. Pero ahora mi objeto tiene mucha más geometría y está mucho más detallado. ¿Qué pasa? Hay mucha geometría que no me está aportando. Entonces tendré que ir a seleccionar los loops que no me están dando nada de forma para eliminarlos. Entonces todos estos loops que están como de refuerzo, pero que en realidad no me están dando forma, los podría quitar. ¿Qué pasa? Si los quito todos, volveré prácticamente al estado original, pero hay algunos que realmente este no aporta absolutamente nada. Coge geometría, coge todo el detalle, pero no, es que no me está dando forma. En todo caso, me está deformando como estos de aquí. X, Edge Loop. Selecciono todo. Mesh Symmetries. Vamos a asegurarme que me lo está haciendo como debería. Todavía se ven por aquí los crises, ¿vale? Pero bueno. Control E. Vale, ahora parece que he acertado para quitarlos. Bien. Habría que repasar si hay más geometría que realmente no está aportando mucho. Por ejemplo, aquí atrás, que es lo que he mirado menos. Estos loops de aquí no están aportando nada. Todos los demás ya sí que... Mira, este de por aquí también se me escapaba. X, X, el de loop. ¿Vale? Entonces ahora ya nuestro objeto queda bastante más suavizado y bastante ajustado. Por ejemplo, esto de aquí también lo puedo acabar de cerrar así, porque quedará como quads. Y así optimizo. Además de que seguramente cogerá mejor el ángulo.
y además no pierde los loops. Por ahí sí que me interesa tenerlo. Por si acaso, porque he modificado muchas cosas, sí que me gusta hacer un merge by distance para asegurarme. Y por si acaso de todo, un symmetrize. Bien. Ahora vemos cómo queda pues eso, mucho más suavizado, tiene más detalle, nos ha mantenido la forma. Lo siguiente que nos interesa hacer, ¿vale? Aparte de guardar, yo aquí ya le pondré un nombre, rollo shield, y haría una copia, y empezaría a trabajar ya sobre una copia. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a empezar a hacer son booleanas, aparte de acabar de hacer el resto de detalles, pero vamos a intentar darle las formas que tiene. Entonces, para darles esas formas, por ejemplo, esta parte de aquí arriba sí que nos interesa hacer una booleana. Voy a empezar generando un cubo, 7. Lo que voy a hacer es rotarlo 45. Todo esto lo puedo hacer en Object o en Edit Mode, ahora mismo me da igual. Rotar 45 grados. Y en la vista lateral lo rotaré 45 también, ¿no? Más o menos, a lo mejor un poco menos. Rotar, algo así. Eh, Tenemos el Biselect, que básicamente con lo que tenemos seleccionado podemos hacer un corte, si acierto, podemos hacer un corte en la dirección que nos indica. Y aquí podemos decidir si queremos que la parte exterior esté vacía, la parte interior o la que sea. Ahora tengo mi pieza, selecciono todo con el cursor de mover, 3, me la llevo a la vista frontal, me desactivo el snap, cierro la pieza, porque me ha quedado abierta. Si hubiera dado a que me hubiera hecho un fill, pues me lo habría hecho. Pero no le he dado. Selecciono toda la pieza y me la llevo a la posición que creo que es conveniente. Creo que es conveniente, pero también es conveniente aquí añadirle un mirror. De ahí, si no le hubiera tenido que añadir mirror, me hubiera dado igual el transform. Pero y le digo que tenga un biselect con el mirror. Me lo llevo para acá hasta que empiece a entrar la pieza. Y ahora lo que tengo que hacer con el Bull Tool activado, Active sobre el otro, control menos. De esta manera, ahí vemos cómo me empieza a hacer la pieza. Poner Move en Edit Mode, selecciono toda la pieza y la voy a pasar para adentro hasta que me coja el tamaño que crea yo conveniente. Igual que la posición. Le puedo hacer una copia, rotarla y como tengo el mirror activado, pues ahí ya le puedo empezar a hacer la forma. ¿Qué pasa? Como los cutters están por aquí, si los desactivo no los veo. Entonces de esta manera ya empieza a tener el detalle. ¿Qué pasa? Este detalle de aquí abajo es el mismo. Entonces si lo veo va a ser más cómodo. Vista frontal, Shift D y procuro no desplazarlo en ningún otro ángulo porque no me interesa. Entonces lo roto desde la vista frontal y me lo llevo a la zona donde se tiene que ver. Ahora mismo, como está completamente plano y todo está a la misma altura, tanto esto desde aquí arriba como esto desde aquí abajo son prácticamente iguales. Pero me estoy fijando que el detalle tiene que ser como un poquito más pequeño. Así que lo que voy a hacer es moverlo un poco en I para que me mantenga el detalle, pero ahora ya no se ve. Entonces, interesante. Lo siguiente que tenemos son estas esferitas de aquí. ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, generaremos una VSphere. Procuraremos que tampoco se pase del detalle. Yo creo que con un 20-20 ya sigue siendo mucho. Bueno,
Hemos de procurar también si nos interesa que tenga un shade smooth o no. En el caso de las esferas sí, en el caso de los triángulos no lo veo tan necesario. Lo pongo por aquí. Y ahora aquí yo lo haría con un poco de truco, digamos. Primero, con control A le aplico la transformación. ¿Por qué? Porque me interesa que tenga un mirror. ¿Vale? Para cada derecha e izquierda me haga lo mismo. Voy a duplicar este objeto. Ahora lo voy a ocultar. Ahora lo reactivaré. Y al escudo original, con este objeto, respecto a este, pues creo que me lo restes. Esta esfera la haré un poquito más grande. Y en todo caso la voy a sacar un poco más para que haga esa hendidura de ahí. Y la oculto. Y la siguiente, que es la esfera que hemos ocultado, ahora tiene un espacio ahí. Pues con la esfera que hemos ocultado en el mode la podemos reducir hasta que se vea. Y de esta manera tiene su espacio. ¿Qué pasa? Aquí tengo la sensación de que se está viendo con mucha esfera. Bastante mejor. Así. En este caso, como lo que queremos es que nos lo una, pues le haremos un control más. Si hay algún modificador y tal, puede que haga algún efecto raro, pero bueno. Ahora estas esferas han quedado juntas. ¿Qué pasa? Tenemos dos modificadores de esfera que realmente, si los selecciono, los puedo duplicar, les puedo quitar el mirror y lo puedo mover. Que no termino de entender muy bien porque si le quito el mirror... Ah, bueno, claro, por eso le he quitado a uno de los dos. Hago una copia, ¿vale? Desactivo los originales, porque no los tengo que tocar todavía. Le quito el mirror a uno, le quito el mirror al otro, porque solo me interesa una de las esferas. Selecciono y desplazo todo mi invento hacia aquí, procurando que el eje central quede centrado. Bien, ahora dispongo de dos esferas en las posiciones que he usado antes, así que control menos a la esfera que tiene que restar y control más a la esfera que tiene que sumar. Y las podré ocultar las dos. De esta manera el escudo tiene el detalle y además tiene los agujeros. Luego seguramente tocará limpiarlo y acabar de ajustar los vértices como toca, pero ya empezamos a ver, ¿no?, que tenemos pues prácticamente la forma del escudo hecha. Siguiente, ¿cómo vamos a hacer el resto de detalles? ¿Vale? Aquí, no sé por qué está haciendo... Bueno, sí, la referencia está muy para adelante. La tiro un poco para atrás. Sí, me convencía más como la tenía antes. Bueno, lo siguiente, lo importante del Zelda, la trifuerza. ¿Vale? Una forma rápida de hacer un triángulo, podríamos coger un círculo, reducirlo al mínimo, que es un 3. ¿Vale? Entonces entro en Edit Mode, me pongo la vista frontal, rotar X 90 y ajustar. Lo posiciono hasta que tenga el tamaño pertinente. Y aquí jugamos con una extrusión hacia afuera y una escala. Hasta que tenga más o menos el tamaño del triángulo que nos interesa y una F. Lo siguiente va a ser duplicar y podemos hacer un poco de trampa. Pues si cojo este vértice de aquí, puedo ya adherirlo y más seguro que esté en la posición que toca. Luego con un Symmetrize, en este caso, de menos X a X, tendré la trifuerza situada. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque así más seguro que los vértices juntan, entonces si ahora le hago un Merge by Distance, todo esto va a ser una pieza, no me conviene hacerlo tampoco. Y además tiene un corte justo en medio del triángulo superior que permitirá deformarlo. Que es interesante también, hacerle un Symmetrize en Mesh Symmetrize de Y negativo a Y positivo.
porque ahora tengo esta especie como de diamantito, ¿vale? Que vendría a ser, pues eso, la trifuerza, ¿vale? Voy a ocultar la referencia para que se vea lo que quiero hacer. Bien. Así ya no queda mal. El tema está en que si duplicamos esta trifuerza en la misma posición, la ocultamos, selecciono todos desde Individual Origins, lo escalo un poco. Me lo ha juntado ya. Lo que no quería que me hiciera me lo ha hecho. Vale. Lo selecciono todo y lo escalo con Individual Origins. Ahora le puedo hacer el escudo un control menos. Mm, ¿Tú por qué no me lo estás cogiendo? Vale. Parece ser que todas las caras frontales, escala y cero, o bueno, si no, la cara interior no está a la misma altura. Escala y cero. Vale, entonces todo esto lo estiro hacia atrás, porque de esta manera el escudo tiene el espacio y luego la trifuerza encaja perfectamente en el espacio. ¿Qué pasa? Ha quedado un poco pequeño. Todo esto sin el snap lo tiro para atrás para que haga mejor el espacio. 7Z, escala en Y para que sean algo más. Vale, ahora selecciono otra vez esto y lo voy a escalar un poco más. Escala en Y, así, más o menos. Mm, yo sé lo que quiero hacer, pero tampoco está quedando muy bien. Si solo es el espacio, más o menos se lo come bien, pero bueno. Si no, directamente ya dejo las joyas estas como estaban. Y ya está, que mal tampoco queda. Lo que pasa es que ahora mismo están un poco lo que se conoce por fuera del escudo. Siempre vamos a tener en cuenta que trabajamos en 3D, entonces hay que intentar que de todos los ángulos se vea como toca. Bien, lo siguiente, esta especie de formas de aquí, que son raras de narices. ¿Cómo podemos hacer esto? Vale, yo empezaría, Shift A, Mesh, vale, rotar X 90 con un vértice, X vértices, vale, con este vértice de aquí, y empezaría a hacer la forma básica. Una extrusión por aquí, otra extrusión por acá, otra por aquí, otra por allá. Básicamente voy rehaciendo esta forma, que además queda bastante poligonal. Y ahora, esta geometría de aquí, si quisiera que quedase más suavizada, le pondría un Subdivision Surface, pero en este caso no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es un Alt C y lo voy a convertir en curva. Lo bueno que tienen las curvas es que les podemos dar una anchura. Nos vamos a Geometry y aquí les podemos dar un Depth. ¿Vale? Y como vemos, ya nos respeta bastante lo que es la angulación. Le voy a procurar bajar la resolución, porque en realidad es bastante cuadrado. Y por último, voy a jugar con las opciones de la spline en Edit Mode, porque aquí tengo una escala. Entonces, con un poco de manejo, aquí con la O, por ejemplo, activada,
puedo acabar de darle esta forma al objeto. Esta de aquí también la escalaré un poquito. Perfecto. Y ahora esto lo que tengo que hacer es al C para que me lo convierta a Mesh y en todo caso ya para que quede bien cerrado, W merge, merge vértices at center. Y con la tapa inferior lo mismo, W merge vértices at center. Desde la vista top lo que puedo hacer es rotarlo un poco, si el proportional editing activado, y asegurarme que está dentro del escudo y que se ve medianamente decente. Dar esto de aquí, ¿vale? Y con el centro donde toca, si no tendré que hacer Control Alt o el Transforms, por si hubiera modificado algo, le añado un mirror. De esta manera ya tengo ambas partes del escudo, porque es el mismo detalle, tanto a derecha como a izquierda. Bien, a ver.